Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. Somos los estudiantes de la carrera de Educación Inicial, del curso 2.1 vespertino. Los integrantes: Suárez Sánchez Keila Maite, Tigrero Clemente Katy Lourdes, Tomalá Soriano Emily Yamelitza, y mi persona, Solís Morán Carla Melisa, de la materia de Psicología General, dirigida por el profesor Pedro Marcano Molano. La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al revés es imposible. Hola, hoy les vamos a hablar sobre la inteligencia y las capacidades mentales. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, se refiere a la habilidad o habilidades implicadas en el aprendizaje y la conducta adaptiva. Es la capacidad intelectual general de una persona. Existen considerables desacuerdos respecto a que las habilidades mentales específicas deberían considerarse signos de inteligencia. A principios de la década de 1980, Extenberg y sus colaboradores descubrieron que los expertos y los neófitos describen a una persona inteligente como alguien que tiene habilidad práctica de solución de problemas. Muchos expertos ahora incluyen a la creatividad y a la habilidad para adaptarse al ambiente como componentes cruciales de la inteligencia. Teorías formales de la inteligencia. Los teóricos de la inteligencia caen en dos categorías. Un grupo se encuentra los que argumentan a favor de una inteligencia general, que es una sola aptitud o habilidad general, y en otros se encuentran las habilidades específicas, en el que se cree que la inteligencia está compuesta por muchas aptitudes o habilidades separadas y distintas. Teorías iniciales de Sperman y Thursen creían que la inteligencia es general. Las personas que son brillantes en un área también lo son en otras. Pero Thursen creía que la inteligencia comprendía en 7 habilidades mentales relativamente independientes entre sí, como por ejemplo la capacidad general implicada en el aprendizaje, la conducta adaptiva de pensar, entender, asimilar, la elaboración de información y sobre todo la resolución de problemas. Bueno, ¿qué determina la inteligencia? Históricamente, en un principio, la inteligencia se consideró como un factor biológico que estaba dentro de la mente del individuo y que podría medirse. En cambio, existe considerable evidencia que se sugiere que el ambiente es un factor en el desarrollo de la capacidad intelectual superior. Aunque algunas capacidades mentales son heredadas, sin la estimulación necesaria no se desarrollará la inteligencia de un niño. Este hallazgo es importante porque las familias de bajo ingreso no tienen acceso al tipo de recursos que se están al alcance de otras familias. De manera significativa, cuando se les coloca en ambientes más estimulantes, los niños con provisiones económicas muestran una mejoría en su nivel de inteligencia. Por ejemplo, los niños de bajos ingresos criados en hogares en clase media muestran ganancias importantes en el coeficiente intelectual, en comparación con sus contrapartes que crecen en hogares de bajos ingresos. La respuesta al debate herencia-ambiente depende de quién sea el coeficiente intelectual que se esté comprobando. Claro que quienes proponen el factor ambiente no niegan que cierta parte de la inteligencia. La relación de la conducta con la inteligencia. Bueno, la conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento
ya que se refiere a las acciones que desarrolla el sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. La relación de la conducta con inteligencia es que la conducta e inteligencia pues son propiedades distintas de nuestro cerebro, que se encuentran conectadas en paralelo. La conducta es la salida de la información del sistema y la inteligencia es la forma que le damos esa salida de información. En cierto modo, pero también podemos desconectarla de toda conducta de como cuando dormimos o reflexionamos. Es posible afirmar que la inteligencia hace estas tres operaciones con la conducta para hacerla inteligente, como por ejemplo, darle intencionalidad y sentido, ser formativa para otro. Hola, mi nombre es Emelín Tomala Soriano y les voy a hablar sobre la inteligencia. ¿Se puede medir la inteligencia y cómo se mide? Bueno, en este capítulo la inteligencia en términos general es referirse a la capacidad para aprender y adaptarse a lo conductual. Se mide mediante las pruebas de inteligencia o también llamadas test de inteligencia. Todo test examinado hasta ahora afirma medir una amplia gama de capacidades mentales o inteligencia. Pruebas de inteligencia. La primera prueba de inteligencia fue desarrollada en Francia por Alfred Binet y Théodore Simon para evaluar a niños. Pero antes de eso vamos a conocer un poco sobre estos autores. Alfred Binet, nacido en Niza el 8 de julio de 1857 y su fallecimiento el 18 de octubre de 1911 en París, Francia. Fue un pedagogo, grafólogo y psicólogo francés. Se le conoce por su esencial contribución a la psicometría y a la psicología diferencial como el diseñador del test de predicción y del rendimiento escolar. Théodore Simon, nacido el 10 de julio de 1872 y su fallecimiento el 4 de septiembre de 1961, fue un psicólogo francés que trabajó con Alfred Binet para desarrollar la escala de Binet-Simon, una de las escalas más utilizadas en el mundo para medir la inteligencia. Fue revisada en 1908 y 1911 y sirvió como modelo para el desarrollo de nuevas escalas. Ludwig Terman y las adaptaciones a los test de inteligencia. Ludwig Terman realizó adaptaciones de Binet. La más conocida fue la escala de inteligencia de Stafford-Binet. Ludwig Mason Terman nació el 15 de enero de 1877 y su fallecimiento fue el 21 de diciembre de 1956 a los 79 años en Estados Unidos. Terman introdujo el término famoso de coeficiencia intelectual o CI. ¿Qué significa CI? Valor numérico otorgado a la inteligencia que se determina a partir de las puntuaciones en una prueba de inteligencia. El CI promedio se establece arbitrariamente en 100. Ahora hablaremos sobre las escalas de inteligencia de Wechsler. El test individual que suele aplicarse a los adultos es la escala de inteligencia para adultos de Wechsler, revisada en Weiss. Mide tanto las capacidades verbales como las de ejecución. Las Weiss se dividen en dos partes. Una concede mucha importancia a las capacidades verbales y otra a la ejecución. Wechsler sentía que la inteligencia adulta consiste más en las habilidades para manejar situaciones de la vida que en resolver problemas verbales y abstractos. Test o pruebas colectivas. Bueno, son pruebas de inteligencia aplicadas por un examinador a muchas personas de manera simultánea. Las pruebas de grupo tienen cierta ventaja sobre las pruebas individualizadas. Bueno, por último tenemos a las pruebas de desempeño o test de libre de cultura. Esta consiste en la prueba de inteligencia destinadas a eliminar el prejuicio cultural, reduciendo al mínimo las destrezas y valores que varían de una cultura a otra.
A continuación, mi compañera. Como pueden visualizar, tenemos una pregunta que la mayoría de las personas se la hacen, y es: ¿la inteligencia podría ser el determinante de nuestros actos? Sí, el individuo es responsable y siempre toma sus propias decisiones con la convicción y aceptación personales. Es decir, ningún individuo puede realizar una acción o mostrar una conducta determinada sin estar convencido de querer hacerlo, a menos que se encuentre trastornado o discapacitado a nivel cerebral. Ahora, ¿cómo podemos saber que si esta respuesta es verídica? ¿Y cómo puede ser influida a la educación? Para eso tenemos a la teoría trárquica de la inteligencia de Sternberg. Para Sternberg, la inteligencia es toda actividad mental que orienta a la adaptación consciente a la selección de propósitos, de predecir resultados y ser capaz de provocar activamente la educación. Se trata del conjunto de capacidades de pensamiento que se utiliza en la resolución de problemas más o menos cotidianos. Esta teoría considera que la mediación de la capacidad intelectual se ha centrado únicamente en un aspecto de la inteligencia, ignorando otros aspectos de gran relevancia que forman habilidades cognitivas por sí misma. En conclusión, Sternberg plantea que no es suficiente con ver qué se hace, sino también cómo y por qué a la hora de actuar. De modo que considera la existencia de 3 capacidades básicas que determinan la capacidad intelectual. Y estas son: primera tenemos la inteligencia analítica o componencial. En esta inteligencia podemos encontrar los componentes o procesos elementales que permiten trabajar sobre las representaciones cognitivas de la realidad, modificarlas y pasarlas por un procesamiento que permita dar una respuesta. Tenemos la segunda, que es la inteligencia creativa o experiencial. Se considera a este tipo de inteligencia como la inteligencia de la información obtenida del exterior con nuestro psique. Dicho de otro modo, es aquel tipo de habilidades que nos permite aprender a partir de las experiencias. También se vincula la creatividad y la resolución de problemas no experimentados anteriormente. Por último, tenemos la inteligencia práctica o contextual. En este tipo de inteligencia hace referencia a la capacidad del ser humano de adaptarse al entorno en el que él habita. El primer lugar de organismo intenta sobrevivir a partir de lo que ya existe en el ambiente, aprovechando las oportunidades que ofrece para adaptarse. Y terminando con estos 3 tipos de inteligencia, pasamos a la prueba triárquica de las capacidades de Sternberg. Pretende medir cada uno de los 3 aspectos de la inteligencia por medio de las preguntas de ensayo y de opción múltiple en 3 áreas, que es cuantitativa práctica. Podría implicar la solución de un problema cotidiano de matemáticas que implica comprar boletos para un juego de pelota o seguir instrucciones de una receta para hacer galletas. Continuamos con mitos asociados a la inteligencia y sus capacidades mentales. Para centrarnos en este tema, debemos saber qué es un mito.
Un mito es una historia imaginaria que altera las verdades, cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Dentro de esto está las capacidades mentales. ¿Qué es una capacidad mental? Una capacidad mental o la inteligencia es una capacidad mental muy general que implica la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Este pequeño significado es lo que englosa una capacidad mental. Seguimos con la naturaleza de la inteligencia. En este tema encontramos varios mitos o cosas que no están resueltas, ya sea que se dice que la inteligencia es cualquier colección de tareas que un psicólogo pone en un examen. También se dice que la inteligencia es demasiado compleja para reducirla a un número. ¿A qué se refiere con compleja? A que es muy difícil de entender, ya que este está constituido por varios aspectos. También se dice que la inteligencia es un concepto occidental que no aplica a las culturas no occidentales. Una cultura occidental, tengo entendido que es una cultura que se basa en valores, que se basa en tradiciones, que se basa en diferentes cosas que por lo concurrente en pleno siglo XXI ya no se observa. Entonces, otro de los mitos son un mito que siempre comúnmente se dice es que, por ejemplo, si una persona no tiene recursos económicos, no tiene artefactos como un teléfono celular, como una laptop, una computadora de escritorio, internet, no vive en un mundo totalmente actual, pues no puede ser inteligente. Entonces eso es un mito que tiene que romperse, ya que la sociedad es aquella que lo define como un obstáculo para ser inteligente. Continuamos con mitos que se piensan al medir la inteligencia. Entre esos mitos hay inteligencias múltiples en la mente humana. Para esto debemos saber qué es una inteligencia múltiple. La inteligencia múltiple ya es un modelo de entendimiento de la mente que fue elaborado por Howard Gardner y publicado en el año 1983. Para él, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. Para Gardner, el desarrollo de algún tipo de inteligencia dependía de 3 factores: el factor biológico, el factor de la vida personal y factores culturales e históricos. Otro de los mitos mencionados es que medir la inteligencia es difícil. A este punto creo que no, porque existen varios tests ya mencionados anteriormente por mi compañera donde es fácil medir la inteligencia. Es de medición, que fueron mencionados anteriormente por mi compañera Emily. Ella les explicó cada uso de los tests y pues actualmente sí es muy fácil medirlo. Otro de los mitos que piensan al medir la inteligencia es que los exámenes de inteligencia están sesgadas contra la población diversa, que la inteligencia práctica es una habilidad auténtica y separada de la inteligencia general. Continuamos. Las influencias sobre la inteligencia humana. Se dice que los genes no son importantes para determinar una inteligencia. Otros dicen que los cambios ambientales significan que la inteligencia es maleable. Los programas para entrenar el cerebro pueden subir el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual solo mide el estado socioeconómico de una persona. Una pregunta muy común es: ¿la inteligencia se hereda? La realidad es que los genetistas han identificado cientos de segmentos de ADN que están asociados con la inteligencia. De hecho, en algunas muestras, los genes tienen un impacto más grande sobre el conocimiento intelectual que el ambiente.
¿Qué es una capacidad mental? Ya antes se lo mencioné que la capacidad mental es lo que implica una habilidad de razonar, planear, resolver problemas y aprender de la experiencia. El cerebro funciona como un todo. Lo que se sabe hasta ahora es que las acciones sensoriales y motoras, o sea, la conducta, los procesos emocionales, el sistema límbico y las tareas cognitivas, la conciencia y procesos mentales, requieren el reclutamiento de muchas áreas de la corteza cerebral, del cerebelo, de los ganglios basales, del encéfalo y de la médula espinal. Es decir, no hay zonas en las que el cerebro ponga el cartel de encerrado por vacaciones. Todo el cerebro funciona, en pocas palabras, y eso implica su conducta y los demás sistemas. Seguimos con los beneficios de tocar un instrumento. Algo que se ha averiguado es que tocar un instrumento musical es una actividad muy beneficiosa. Esta práctica requiere de la participación simultánea de muchas áreas de la corteza, relacionada con la visión, la audición y el tacto, que son los sentidos del cuerpo humano, junto a áreas motoras. Por ello, repercute de modo positivo en las habilidades cognitivas de los niños, en particular en el lenguaje y los procesos atencionales, pero también en la propia percepción y discriminación de estímulos, además de en la memoria del trabajo y del control motor. Otro mito muy mencionado, comúnmente dicho por la sociedad, es que unos creen en que cuando una mujer está en pleno embarazo, es muy bueno y positivo hacer que el niño escuche música clásica, o más dicho, la mamita escuche música clásica, ya que así estimula al niño antes de nacer. Continuamos con los poderes mentales. Los poderes mentales pueden llegar a ser una patraña muy aceptada en Occidente. En el 2005, un estudio mostró que el 41% de la población adulta de Estados Unidos cree aún en ellos, y el 31% cree en la telepatía y el 26% en la clarividencia. Ya vamos a hablar de esos dos temas. También se dice que actualmente se piensa que la fe en lo paranormal se sustenta sobre la fuerte necesidad de creer en algo superior y en el hecho de que frecuentemente todos tenemos experiencias ocasionales que nos parecen extraordinarias y que desafían las explicaciones normales. Por ejemplo, cuando algunas personas creen en lo que dice una persona que trabaja con magia negra, se podía decir, porque pues sí hay ciertas personas que lo hacen y sin embargo unos creen, todavía tienen fe en eso, y otras personas que simplemente piensan que es una patraña o una mentira. También en lo que es telepatía y en lo que es clarividencia. ¿Qué es la telepatía? La telepatía consiste en la transmisión de contenidos psíquicos entre individuos a través de la mente sin el uso de agentes físicos conocidos. Es considerada también como una forma de la percepción extrasensorial o cognición anómala. Además, se piensa que esta es instantánea. Aunque se han llevado a cabo muchos experimentos sobre la telepatía, su realidad no es aceptada por la gran mayoría de la comunidad científica, argumentando que las magnitudes de energía que el cerebro humano es capaz de producir resultan insuficientes para permitir la transmisión de información. Otros de los poderes mentales en los que muchas personas creen y por ende son denominadas como mitos porque no hay como algo 100% que los avale, es la clarividencia. ¿Qué es la clarividencia? La clarividencia es la facultad o percepción paranormal de percibir realidades visuales que no pueden ver todas las personas o de adivinar el futuro. Hay muchos seres humanos que todavía creen en este tipo de poderes mentales. Ejemplos sobre las pruebas o test de inteligencia. Bueno, un gran ejemplo de los test colectivos es la prueba del ser bachiller. Al ser el final del año lectivo, los alumnos deben rendir la prueba del ser bachiller y con eso quien obtiene un puntaje máximo obtendrá un cupo para la universidad. Y bueno, existen un sinnúmero de test, ya sea para el aprendizaje y también para analizar nuestra conducta.